Antes de empezar, tómate un momento para estar cómodo. Puedes bajar el brillo de la pantalla, ajustar el volumen, cerrar los ojos si te apetece. No hace falta que prestes atención todo el tiempo. Esta historia está pensada para acompañarte, no para exigirte. Hoy te invito a conocer a Leonardo, no al inventor, ni al pintor, ni al genio que más tarde el mundo celebraría, sino al niño, al joven que caminaba descalzo por los senderos de tierra, que pasaba horas observando cómo fluía el agua entre las piedras, cómo se abría una flor en primavera, o cómo los insectos trazaban líneas invisibles en el aire. Este no es un resumen de su vida, es una mirada lenta a sus primeros años, a su casa, a los campos que lo rodeaban, al sonido de las campanas lejanas, a lo que comía, a lo que tocaba con los dedos. No vas a encontrar aquí listas de obras ni momentos de gloria, solo el murmullo de la vida cuando aún nadie te espera. Si disfrutas de las historias contadas con calma, te invito a suscribirte al canal y dejar un like, no porque haga falta, sino porque eso nos permite seguir dedicando tiempo a estas narraciones que respiran, que no corren. Y ahora, cierra la puerta del día, deja que esta voz te acompañe un rato y volvamos juntos a una pequeña aldea toscana, donde un niño se detenía a mirar el mundo con ojos que aún nadie había nombrado. Antes de saber escribir su nombre o entender las estaciones, Leonardo ya percibía el mundo a través del cuerpo, tocaba las piedras del muro, metía la mano en un cuenco de barro con agua, se detenía a mirar una hormiga avanzar. Todo lo que lo rodeaba era parte de un lenguaje sin palabras, la textura del suelo, el calor del mediodía, los olores que salían de la cocina. Vivía en una casa humilde, de piedra rugosa y techos bajos. Por las rendijas de las ventanas entraba una luz dorada que atravesaba el polvo en suspensión. Leonardo, aún muy pequeño, se quedaba observando esas partículas como si esperara algo. No jugaba con ellas, simplemente miraba quieto. Su madre, Caterina, trabajaba sin descanso. Cocinaba, lavaba ropa, preparaba hierbas. Leonardo no la interrumpía. Se quedaba cerca, en silencio, observando sus gestos. A veces recibía un trozo de pan o un cuenco con leche y migas. Lo aceptaba sin hablar, como parte de la rutina diaria. No tenía juguetes, pero sí ramas, piedras, barro. Con eso bastaba. Tras la lluvia, dibujaba espirales o peces con los dedos en la tierra. Luego lo borraba. No lo hacía para entretenerse, sino como una forma de dejar un rastro que pronto desaparecía, como si eso también fuera importante. Fuera de casa había una higuera y una pequeña ladera cubierta de hierba. Allí se tumbaba, con las piernas estiradas mirando las sombras moverse. Se acercaba a los troncos huecos para tocar los bordes y seguir con el dedo los caminos del musgo. Cada hoja caída tenía un lugar. No necesitaba entender, solo observar. Los días comenzaban con el canto del gallo y el murmullo de la aldea. Leonardo se despertaba solo. Caminaba descalzo por la cocina y buscaba rincones donde el calor del día anterior aún se escondía. A veces se cubría con una manta, creando una cueva desde donde observaba el mundo en secreto. Cuando llovía se sentaba en el umbral envuelto en lana. Observaba cómo el agua caía, cómo cambiaban los sonidos al tocar distintas superficies. El aire se volvía denso. La tierra olía más fuerte. Todo parecía hablar más lento, y él lo escuchaba. No hablaba mucho. Sus palabras eran pocas, pero su atención era profunda. Sus ojos seguían la luz, el humo, una pluma flotando. No necesitaba explicaciones. El aprendizaje ocurría de forma natural, como si el simple hecho de mirar ya fuera suficiente. No tenía papel ni lápices, pero ya dibujaba, en el barro con ramas, con agua sobre la piedra caliente. Todo lo que tocaba, miraba o escuchaba formaba parte de un mapa invisible que empezaba a formarse en su interior. No sabía lo que vendría, pero ya lo buscaba, sin apuro. El viento llegaba antes que las nubes. Lo anunciaban los árboles que se inclinaban levemente, como si saludaran a un visitante conocido. Leonardo ya reconocía ese gesto. Con apenas 5 años, sabía que tras el susurro en las ramas vendría el cambio. El aire fresco, las sombras aceleradas, el olor a tierra que subía desde el suelo. Esos días salía temprano. No siempre pedía permiso. Se deslizaba por la puerta de madera sin hacer ruido, con los pies descalzos y una ramita en la mano. Caminaba hacia el campo, donde la tierra aún conservaba la humedad de la noche
y las hojas se mecían con pereza. Allí entre charcos y barro empezaba su labor secreta. No era juego, aunque lo parecía. Se agachaba con cuidado y con el dedo trazaba líneas en la tierra blanda, círculos e espirales, figuras que aparecían y se deshacían con el viento o el paso de una gallina curiosa. No le importaba. Volvía a empezar, con la misma calma. Había descubierto que algunas piedras dejaban marcas más claras, que una hoja mojada podía dejar una huella perfecta, que el barro más oscuro era mejor para trazar. Era un aprendizaje sin libros, sin palabras, sin guía. Solo sus ojos, sus dedos y el tiempo. En uno de esos días encontró una pluma. No era grande ni brillante, pero le llamó la atención su curvatura. La llevó a casa y la colocó con cuidado junto a su cuenco de barro, como si fuera algo sagrado. Luego la probó sobre una piedra húmeda. No dibujaba, pero dejaba un trazo de agua que se evaporaba al poco tiempo. Y eso le fascinó. Cada día era distinto. A veces lo sorprendía la lluvia, y entonces se refugiaba bajo un árbol, observando cómo las gotas formaban pequeñas ondas en los charcos. Otras veces se quedaba quieto, escuchando el crujido de las ramas o el canto repetitivo de algún pájaro. Todo tenía un ritmo, un lenguaje que él no entendía, pero que sentía suyo. Su madre lo llamaba desde lejos y él regresaba sin quejarse. Sabía que el día no se terminaba ahí. En la cocina, mientras ella preparaba infusiones o recogía hierbas secas, él seguía observando. La forma en que el vapor subía, el sonido de los frascos al chocar, la forma en que una tela se doblaba. Nada era pequeño para él. Todo importaba. Al caer la tarde, cuando el sol bajaba por entre los montes, Leonardo salía otra vez. Esta vez no para trazar figuras, sino para mirar. Se tumbaba en la hierba alta y dejaba que el cielo cambiara de color sobre su rostro. A veces, si soplaba viento, cerraba los ojos y solo escuchaba. Y en ese silencio, en ese quedarse quieto, algo crecía dentro de él. No sabía aún qué era ese algo, pero ya estaba ahí. Había momentos del día en que todo parecía detenerse. No eran las horas del trabajo, ni del sueño, ni del juego. Eran otras, más lentas, como si el mundo respirara distinto. A veces era a media mañana, otras justo antes de la puesta de sol. En esos ratos, Leonardo se alejaba un poco más de casa, siempre sin avisar, cruzando un pequeño camino que lo llevaba al borde de un arroyo. No era un río ancho ni caudaloso, solo un hilo de agua clara que serpenteaba entre piedras y raíces. Pero para él era como una voz. El sonido del agua contra las rocas le hablaba, no en palabras, sino en ritmos. Podía pasar horas mirando cómo una hoja avanzaba sobre la corriente o cómo la espuma se formaba entre dos piedras y desaparecía sin dejar rastro. Se agachaba y metía las manos. El agua estaba fría, pero no le importaba. Le gustaba atrapar pequeñas ramitas y observar cómo giraban antes de soltarlas de nuevo. A veces trataba de construir represas con barro y ramas, solo para ver cómo se rompían. No buscaba que duraran, solo quería ver cómo respondía el agua. En una ocasión, encontró el esqueleto de un pájaro pequeño, casi intacto. Lo limpió con cuidado y lo colocó sobre una piedra lisa. No sintió miedo ni tristeza, sintió curiosidad. Lo observó largo rato en silencio, como si intentara escuchar lo que el cuerpo, ya sin vida, todavía podía decirle. Llevaba consigo siempre alguna cosa, una hoja rara, una piedra con una forma particular, una flor seca. No sabía por qué las elegía, solo sabía que tenían algo que lo llamaba. Al llegar a casa, las dejaba alineadas junto al muro, como si formaran parte de una escritura secreta. Nadie más entendía esa disposición, pero para él tenía sentido. Su madre ya no preguntaba a dónde iba, sabía que regresaba siempre, que no se perdía, que no se hería y que volvía con los ojos un poco más abiertos. Una tarde, mientras el cielo se tornaba gris y la luz del día comenzaba a desvanecerse, Leonardo se tumbó junto al arroyo, apoyó la cabeza sobre sus manos y observó el reflejo del cielo en el agua. Vio cómo las nubes se deshacían al tocar la corriente, cómo su propio rostro se deformaba con el movimiento. Fue en ese instante, sin saberlo, cuando empezó a intuir que la realidad tenía capas, que lo que se ve no siempre es lo que es, que hay cosas que se esconden debajo de otras, como el fondo del arroyo bajo el reflejo. Y aunque no tenía palabras para explicarlo, lo sintió claro.
El mundo no solo debía mirarse, también debía escucharse, tocarse, esperarse. Había algo en las cosas quietas que Leonardo no podía ignorar. No los árboles que se movían, ni los pájaros que volaban, sino aquello que permanecía, una piedra, una raíz, una vasija rota, las cosas que no hacían ruido, las que parecían no decir nada, pero que, si uno se acercaba lo suficiente, si las miraba con verdadera paciencia, empezaban a hablar. Una mañana, su madre lo encontró sentado junto a una pared de la casa, con un caracol seco en la mano. No lo giraba ni lo agitaba, solo lo observaba. Por dentro, por fuera, como si tratara de entender cómo se había construido. ¿Qué haces con eso?, le preguntó. Estoy mirando cómo está hecho, respondió él sin dejar de observar. Así eran sus días. Mientras otros niños corrían o jugaban a lanzarse barro, él se quedaba junto a los objetos, como un pequeño guardián del silencio. Tocaba la corteza de los árboles, seguía con el dedo las grietas de una piedra, o trazaba con una ramita el contorno de una hoja seca. La cocina era otro de sus mundos secretos, no por la comida, sino por las formas. Le fascinaban los frascos de vidrio, los cuencos de barro, las cucharas de madera. Cada uno tenía una curva distinta, un peso, un equilibrio. A veces los alineaba en el suelo y los volvía a ordenar por tamaño, por sombra, por color. Nadie le había enseñado a hacerlo. Era una necesidad que le nacía sola. Un día, la luz entró desde una rendija e iluminó una cuchara de madera sobre la mesa. Leonardo la miró largo rato. Después, con un carbón medio gastado, se puso a trazarla sobre la pared de piedra, copiando la curva con torpeza, pero con atención. Fue la primera vez que intentó representar algo real, no una forma abstracta en el barro, no una espiral en la tierra, sino un objeto tal como lo veía. Le costó, se equivocó, lo borró con la mano, volvió a intentarlo. No buscaba que fuera bonito, quería que se pareciera. Cuando su madre vio la mancha de carbón, no dijo nada. Solo pasó la mano por la pared y luego miró al niño. Él también la miró en silencio, sin pedir permiso ni disculpa. Ella le ofreció una tela para limpiarse las manos y siguió con lo suyo. Aquella cuchara fue la primera de muchas. Luego vinieron los tenedores, las jarras, las sillas, los gatos dormidos. Nada escapaba a sus ojos. Todo era digno de atención. No tenía cuadernos. Dibujaba en lo que encontraba. Una tabla vieja, una piedra lisa, una pared, la tierra húmeda. El mundo era su papel y sus dedos sus primeras herramientas. Así comenzó a entender que cada cosa tenía una forma propia, que todo podía ser visto de otro modo si uno se detenía lo suficiente. Y en ese detenerse, en ese mirar con respeto lo que nadie miraba, Leonardo comenzó a entrenar el ojo, no para el arte, no para la ciencia, no para la fama. Aún no sabía de esas cosas, solo quería ver, y lo que veía le bastaba. Aún no existía un taller real para Leonardo. No tenía mesa propia, ni silla alta, ni estantes llenos de herramientas, pero eso no importaba. Su taller era todo lo que lo rodeaba: una tabla olvidada, una piedra plana, el reverso de una puerta. Cada rincón de la casa podía transformarse si encontraba algo que observar, que imaginar y transformar. Una tarde, mientras su madre cocía pan, Leonardo se quedó en el rincón más iluminado de la cocina. La luz del atardecer entraba inclinada, dorando el suelo de piedra y calentando las vasijas. Tenía entre las manos una pequeña figura hecha de barro seco, una especie de animal inventado, mitad gato, mitad lagarto. No la había mostrado a nadie. La había modelado en secreto, usando agua del cuenco y barro de junto al pozo. La observaba desde todos los ángulos. Giraba la cabeza para ver cómo le llegaba la luz, cómo cambiaban las sombras según el punto de vista. Acariciaba la superficie rugosa con los dedos. No era bonita, no era simétrica, pero estaba viva a su modo. Cuando su madre le preguntó qué era, él respondió sin dudar: «Todavía no lo sé». No era una respuesta confusa, era exacta. Leonardo no hacía cosas para nombrarlas, las hacía para entenderlas. A veces, sus manos sabían antes que su pensamiento. Otra tarde, encontró un trozo de madera rota, largo y delgado. Lo sostuvo frente a una pared y vio cómo proyectaba una sombra alargada. Luego lo giró y la sombra cambió. Fascinado, pasó horas moviendo el palo frente a la luz.
Viendo cómo la figura en la pared se acortaba, se estiraba, se torcía, descubrió que podía crear monstruos, gigantes, criaturas dobles, todo con una rama y un poco de luz. Desde entonces, comenzó a jugar con las sombras, con sus manos, con objetos, con telas. Pegaba cosas a la pared para ver qué forma proyectaban. Se tapaba con una sábana y hacía figuras que parecían otra cosa. Su madre, sin entender del todo, lo miraba desde la mesa y sonreía. No necesitaba aplausos, ni explicaciones, solo tiempo y silencio. Empezaba a notar que todo podía tener más de una forma, más de un sentido, que lo importante no siempre era lo que se veía directamente, sino lo que se proyectaba, lo que se insinuaba. Así, sin papel, sin maestro, sin taller, Leonardo aprendía a mirar. Y en ese rincón tibio de su casa, con una figura inventada en las manos y una sombra bailando en la pared, el niño sin nombre aún famoso, soñaba con cosas que no existían, como si ya supiera que algún día él mismo las haría existir. Leonardo aún no sabía escribir, pero ya tomaba notas, no con palabras, sino con gestos, con dibujos trazados en el polvo, con líneas invisibles que nacían en su mente y se fijaban en algún rincón del recuerdo. Cada cosa que veía la guardaba, una forma, un movimiento, una sombra sobre el agua, un insecto que doblaba sus patas, la curva de una espiga, el giro de una hoja cayendo. Todo eso lo anotaba, no en papel, sino en una memoria que parecía no llenarse nunca. A veces, mientras su madre cosía en la cocina, Leonardo se sentaba con una tabla sobre las piernas y un trozo de carbón en la mano. Dibujaba sin detenerse, formas extrañas, engranajes inventados, criaturas con alas, ruedas dentro de ruedas. No sabía qué eran, pero las dibujaba como si ya existieran en alguna parte. Imaginaba mecanismos que giraban solos, molinos dentro de jarras, animales hechos de madera. Una vez incluso dibujó una silla con patas que podían caminar. Cuando su madre lo vio, sonrió. ¿Y esto qué es? No sé todavía, respondió él, pero quiero verlo andar. No se trataba de inventar por inventar. Era más bien una necesidad de unir cosas, de hacer que lo que veía tuviera sentido con lo que sentía. En los días de viento, salía al campo con los ojos entrecerrados. Observaba cómo las hojas volaban, cómo las aves se deslizaban en el aire sin esfuerzo. Entonces volvía a casa y dibujaba alas. No de pájaro, no de murciélago. Alas suyas, con plumas, con palos, con cuerdas. Alas imposibles, pero posibles para él. Y cuando no podía dibujar, hablaba solo. Murmuraba ideas. Las contaba con los dedos, hacía esquemas en el aire. Su madre lo escuchaba desde lejos y no lo interrumpía. Aprendió que esos momentos no eran juego, ni locura. Eran parte de algo más profundo. Una mañana, lo encontró dormido con la cabeza sobre una tabla, y en ella, medio borrado por su propio brazo, un dibujo confuso, una rueda, una hélice, una figura humana alada. No era un ángel. Era algo distinto, algo que solo él parecía comprender. No tenía libros, no tenía ejemplos, solo el deseo de entender cómo funcionaba el mundo. Y en ese deseo, su imaginación se volvía exacta. Aún no sabía que existían los cuadernos de dibujo, pero ya tenía el suyo, hecho de madera vieja, carbón gastado y silencios largos. No lo mostraba, no lo explicaba, solo lo llenaba una tarde tras otra, como quien se prepara sin saber para qué. Y ese cuaderno invisible, sin tapas, sin nombre, sin reglas, fue quizás su primer invento. Leonardo miraba el cielo todos los días, no por costumbre, sino por necesidad. Le fascinaban las cosas que se movían sin tocar el suelo, los pájaros, las nubes, las semillas flotantes. Todo lo que volaba era para él un misterio dulce, algo que se escapaba de las manos, pero no de los ojos. A veces se tumbaba en la hierba boca arriba y pasaba largos ratos simplemente siguiendo, con la vista las figuras del aire. No hablaba, no pensaba, solo miraba cómo el cielo cambiaba, cómo las aves se cruzaban sin chocar, cómo las nubes se abrían y cerraban sin forma fija. Una tarde encontró un pájaro muerto. Era pequeño, gris, con las alas aún extendidas. No lloró, no se asustó. Se agachó con cuidado y lo observó. Miró la forma de sus plumas, la curvatura de las alas, el modo en que el pico terminaba en punta fina. No lo tocó, solo se quedó mirándolo.
como si quisiera entender cómo aquello que antes volaba ahora estaba quieto. Esa noche no durmió pronto. Se quedó despierto pensando. Miraba el techo y dibujaba con el dedo en el aire. Al día siguiente, cortó un trozo de tela vieja y lo unió con palos delgados. Quería hacer alas. No sabía cómo, pero tenía la imagen en la cabeza. Una estructura que pudiera moverse, girar, levantar el cuerpo. No la hizo para jugar. La hizo para aprender. Probó varias veces. Las alas se rompían, no se sostenían, pero eso no lo desanimaba. Volvía a empezar, ajustaba, ataba con más fuerza, cambiaba los ángulos. Y mientras tanto dibujaba todo. Cada ala, cada intento, cada error. Descubrió que las cosas que vuelan no son solo ligeras, también son precisas. Tienen equilibrio, tienen lógica. Un día, mientras su madre tejía en el umbral de la casa, Leonardo llegó con una estructura hecha de cañas, tela y cuerda. No servía para volar, pero él la sostenía como si lo fuera. «¿Qué es eso, hijo?», preguntó ella con una sonrisa. «Es algo que aún no sabe volar», respondió él. «Pero va a aprender». Ese era Leonardo, un niño que no pedía permiso para imaginar, que no esperaba tener razón, que no necesitaba que algo funcionara para intentarlo. Todo lo que volaba le hablaba de posibilidades, de mundos no vistos, de ideas sin peso. Y aunque aún no podía despegar del suelo, ya estaba volando por dentro. El invierno llegó sin hacer ruido, no con tormentas ni nevadas, sino con frío seco, con cielos blancos, con los sonidos amortiguados por la bruma. La tierra se volvió más dura, las ramas más grises y la cocina más cálida. Leonardo pasaba más tiempo dentro de casa, sentado junto al fuego, o al lado de su madre mientras ella trabajaba la masa del pan. Le gustaba mirar sus manos, cómo hundía los dedos, cómo giraba la muñeca, cómo la harina se pegaba a la piel y luego desaparecía. Un día, sin decir palabra, pidió un trozo de masa. Su madre se lo dio, y él se sentó en un rincón. No hizo un pan, hizo una figura, una cabeza, una nariz grande, un cuello fino. Luego lo aplastó con los dedos y volvió a empezar. No quería conservar nada, solo probar. Ver cómo una forma nacía, se torcía, se deshacía, como si cada escultura que hacía solo sirviera para preparar la siguiente. Con el tiempo, empezó a buscar arcilla cerca del arroyo. Hundía las manos en el barro frío y sacaba trozos que dejaba secar al sol. Luego los modelaba con una rama, con una espina, con los dedos. Hacía caras, hacía cuerpos, hacía manos. Le costaban las manos. Siempre parecían torpes. Siempre le salían con demasiados dedos, o con los dedos pegados. Pero volvía a intentarlo, una y otra vez. «¿Por qué siempre haces manos?», le preguntó una vez su madre. «Porque son lo que más cuesta», respondió él sin dejar de trabajar. Había comprendido algo sin que nadie se lo enseñara, que lo difícil no era un obstáculo, sino una invitación. A veces, cuando estaba muy concentrado, hablaba en voz baja con las figuras. Les preguntaba si estaban bien así, si necesitaban otra curva, si les dolía el cuello torcido. Y luego reía solo, no por locura, sino por compañía. Un día, mientras esculpía, el barro se quebró. Una grieta le cortó la cara a una figura que llevaba mucho rato moldeando. Leonardo se quedó quieto. La miró, no intentó arreglarla, la dejó así. «Ahora parece que ha vivido algo», murmuró. No buscaba belleza, ni perfección. Buscaba verdad, movimiento, historia. Y mientras otros niños temían ensuciarse las manos, él se hundía en el barro hasta las muñecas, porque sabía que allí, en ese contacto frío y rugoso, había algo más que tierra. Había forma, había posibilidad, y en esas manos pequeñas manchadas de arcilla, ya temblaba sin que él lo supiera. El pulso de un escultor. Había algo distinto en el aire. No era solo el paso del tiempo, sino una tensión suave, como cuando el viento cambia de dirección antes de una tormenta. Leonardo lo sentía, aunque no pudiera nombrarlo. Ya no era el niño que modelaba barro sin saber por qué. Empezaba a entender que lo que hacía no era común, que los adultos lo miraban con un respeto silencioso, como si vieran en él algo que aún no sabían explicar. Había cumplido cerca de 13 años. Su cuerpo se alargaba, su voz se quebraba. Ya no cabía en los mismos rincones, pero seguía observando, dibujando, esculpiendo. Seguía ensimismado, solo que ahora empezaba a hacer preguntas más grandes.
¿Cómo se mide una sombra? ¿Por qué el agua gira siempre igual en la misma esquina del arroyo? ¿Qué hay dentro de una semilla antes de ser árbol? Su madre no siempre tenía respuestas. Lo miraba con amor, pero también con una melancolía que crecía con los días. Sabía que pronto su hijo se iría, que el pueblo quedaría pequeño para su hambre de mundo. Fue su padre, Ser Piero, quien lo llevó una tarde a Florencia. No fue una visita, fue un gesto definitivo. Leonardo miraba por la ventana del carro, viendo cómo los caminos de tierra se transformaban en piedra, cómo los árboles daban paso a muros y los gallos a campanas. Nunca había visto una ciudad, no tan grande, no tan viva. Calles que se entrecruzaban como ideas, gente que parecía venir de todas partes. Fachadas altas, estatuas en las esquinas, ventanas como ojos abiertos. Ser Piero lo llevó a un taller, uno con olor a pigmentos, a madera cortada, a aceite viejo. Allí hombres adultos trabajaban en silencio. Dibujaban, tallaban, preparaban lienzos. Leonardo no habló, solo miró. Lo absorbió todo en segundos. Uno de ellos, el maestro, se acercó. Tomó los dibujos que Ser Piero había traído y los examinó. No dijo mucho, solo alzó una ceja y miró al niño. ¿Esto lo hiciste tú? Leonardo asintió. Entonces empieza hoy. Esa noche, en una habitación nueva, con una cama que crujía y el murmullo de la ciudad detrás de la ventana, Leonardo no sintió miedo, sintió vértigo, como si estuviera parado al borde de algo inmenso. Acarició con la yema de los dedos el trozo de carbón que llevaba siempre con él, como un amuleto, y supo que lo que venía sería distinto, más difícil, más grande, pero también supo que estaba listo, porque aunque aún nadie lo conocía, él ya llevaba dentro la urgencia de ser. El taller no olía como su casa, olía a aceite viejo, a barniz, a polvo de madera y trapo húmedo. Olía a cosas que ya habían sido tocadas muchas veces. Leonardo entró sin hacer ruido, con el cuerpo tenso, pero los ojos abiertos como nunca. Las paredes estaban cubiertas de tablas, lienzos inacabados, dibujos colgados con clavos torcidos. Había caballetes, bancos, jarras de pigmentos y herramientas cuyo nombre aún no conocía. Nadie lo presentó. Nadie lo esperaba. Solo el maestro había dicho, empieza hoy. Y así fue. Le dieron tareas simples. Limpiar pinceles, calentar cera, moler pigmentos en un mortero de piedra. No se quejó. No preguntó cuánto tiempo. Solo observaba todo. Cada gesto, cada mezcla, cada línea dibujada por los mayores. Descubrió que el trabajo no era silencioso, pero sí atento. Cada uno estaba metido en su mundo, como si la pintura tuviera su propio idioma. Los ayudantes hablaban poco, el maestro casi nada, y sin embargo todo se entendía. Leonardo no tocó un pincel durante semanas, pero eso no le importó. Se aprendió los colores de memoria, cómo nacía el azul del lapislázuli, cómo el rojo venía de insectos triturados, cómo el dorado se lograba con polvo de metal. En un rincón había una mesa con libros. No muchos, pero bastaban. Los miraba de reojo. Aún no le dejaban tocarlos, pero cada vez que pasaba por allí, sus ojos atrapaban palabras, figuras, números. Una tarde, mientras limpiaba el suelo con un trapo, vio cómo la luz entraba desde el tragaluz y golpeaba una estatua cubierta de polvo. La sombra que proyectaba era casi perfecta. Sintió un temblor por dentro. Se acercó y, sin pensarlo, sacó un pedazo de carbón del bolsillo y dibujó la sombra sobre una tabla vieja. No era un dibujo bonito, era un intento, pero tenía algo, una verdad. El maestro lo vio, no dijo nada. Al día siguiente, en su lugar de trabajo había un papel, un tintero y una pluma. No le dieron instrucciones, solo herramientas, y eso bastaba. A partir de entonces, cada momento libre se convertía en dibujo. Rostros de otros aprendices, herramientas, manos, objetos medio rotos. Dibujaba lo que los demás ignoraban, porque allí en lo pequeño era donde encontraba el mundo. Y aunque seguía moliendo pigmentos, ya no era solo un ayudante. Era un ojo en formación, una mano despierta, una mente que comenzaba a descubrir su oficio. El maestro enseñaba lo que sabía, la proporción, la mezcla exacta de pigmentos, la técnica para preparar la madera antes de pintar. Leonardo absorbía todo. No discutía, no cuestionaba, al menos no en voz alta. Pero en su interior, algo se movía. Había detalles que los otros no veían.
gestos que pasaban desapercibidos, pliegues que no estaban en los modelos, pero que Leonardo intuía. A veces, mientras todos copiaban la postura de una estatua, él se fijaba en la sombra de una oreja, en el peso de un dedo que parecía demasiado tenso, en la curva que formaba la tela al doblarse sobre una rodilla. Empezó a tomar notas. Detrás de los dibujos escribía palabras, preguntas, ideas. No todas las entendía aún, pero las anotaba igual, como semillas que algún día germinarían. Uno de los aprendices mayores se burlaba de él. «Dibujas demasiado lento». Leonardo lo miró sin enfadarse. «Es que quiero ver antes de copiar». Eso era lo que más hacía, mirar. Durante horas. No para quedarse quieto, sino para entender lo invisible. Un día, el maestro le pidió que dibujara un rostro anciano para un encargo. Era un retrato sencillo, sin ornamentos. Leonardo aceptó. Observó al hombre durante largo rato. No dibujó solo las arrugas. Dibujó el cansancio en los ojos, la curva de los labios caídos, la forma en que los hombros se recogían, como si llevaran muchos inviernos encima. Cuando el maestro lo vio, se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja: «Esto no lo enseñé yo». Leonardo no respondió. No por orgullo, sino porque no sabía cómo explicar que lo que había hecho no era una técnica, era una forma de escuchar con los ojos. Desde entonces, comenzó a buscar cuerpos por las calles, no para dibujar, sino para aprender. Se detenía a mirar cómo caminaba un hombre cojo, cómo una mujer anciana recogía leña, cómo un niño dormido apretaba los puños. Tomaba nota de todo, y poco a poco, sin saberlo, empezó a ver más allá de lo que los otros veían. Veía el equilibrio, la mecánica, el peso, la intención. Veía que dentro del cuerpo había leyes, reglas, puentes invisibles. Aún no era anatomista, ni científico, ni inventaba. Solo era un joven dibujante con demasiadas preguntas. Pero en esa inquietud constante, en ese impulso de mirar más allá de lo que le pedían, Leonardo comenzaba a volverse único. Florencia le hablaba, no solo con su arquitectura o sus plazas, sino con los cuerpos que la recorrían, los objetos que llenaban las tiendas, los gestos de la gente. Leonardo salía del taller cada vez que podía. Caminaba sin rumbo fijo, con los ojos atentos, el cuerpo ligero, los dedos manchados de tinta. Empezaba a pensar con las manos. Cada forma que veía quería traducirla en líneas, pero no bastaba. A veces, al llegar a casa, intentaba construir lo que había visto en su mente: poleas, instrumentos de agua para medir. No sabía aún cómo funcionaban, pero intuía sus movimientos. Hacía pruebas, con cuerdas, con madera, con huesos de animales. Había una esquina del taller donde acumulaba objetos viejos, ruedas rotas, restos de relojes, fragmentos de sillas. Con eso ensamblaba ideas. Un día, uno de los ayudantes mayores lo encontró dibujando una máquina extraña. «¿Qué es eso?» «No lo sé aún», respondió Leonardo, «pero sirve para mover algo sin tocarlo». Sus dibujos empezaban a parecerse a planos. Había flechas, cortes, perspectivas. No sabía que aquello tenía nombre. Solo sabía que necesitaba entenderlo todo desde dentro. Le fascinaban las bisagras, los engranajes, los pesos, y también el cuerpo humano. Veía en ambos una lógica compartida. Durante el almuerzo, mientras los demás hablaban, él a veces desmontaba su propia cuchara, tallaba ranuras en un trozo de pan duro, probaba combinaciones. Su maestro ya no le preguntaba qué hacía, solo lo observaba de lejos, en silencio. No era rebeldía, era una curiosidad sin tregua. Empezó a llenar hojas enteras con anotaciones, dibujos que parecían piezas sueltas de algo más grande, figuras humanas mezcladas con ruedas, alas con estructuras internas, cascos de caballo con venas, tendones y resortes. Aún no hablaba de sus ideas, solo las volcaba, como si le quemaran por dentro. Una tarde en la mesa del taller, armó un pequeño dispositivo con un peso y una cuerda. Al soltarlo, una rueda giró sola. A veces lo conseguía, lo consiguió. No lo celebró, solo sonrió y lo dibujó en una hoja. Porque para Leonardo cada trazo no era un final, sino un comienzo. No buscaba crear algo perfecto, buscaba comprender lo invisible. Y con cada línea, cada experimento fallido, cada idea incompleta, se acercaba sin saberlo a otra forma de conocimiento. Una que no le enseñaban, una que él mismo estaba inventando. El taller le quedaba estrecho.
No por arrogancia, sino por hambre. Cada vez que Leonardo terminaba un encargo, sentía que algo le faltaba. No bastaba con copiar lo que veía. Quería entender por qué era así, por qué la luz caía en ese ángulo, por qué la sombra se curvaba, por qué una ceja podía decir más que una palabra. Salía a dibujar por su cuenta. Se perdía por los márgenes del Arno, por los caminos que bordeaban los campos, por las colinas que rodeaban Florencia. Llevaba una bolsa con carbones, una tabla de madera, una pequeña jarra de agua y un cuaderno que ya no ocultaba. Se sentaba bajo un árbol y dibujaba lo que no se movía. Rocas, raíces, árboles muertos. Luego lo que se movía lento, nubes, reflejos en el agua, personas que caminaban sin prisa. Y finalmente lo imposible, cómo se doblaba el viento en una tela, cómo el ala de una ave desaparecía en pleno vuelo, cómo se torcía la espalda de un niño al agacharse. Anotaba todo, en tinta marrón con letra inclinada, observaciones, hipótesis, dibujos con flechas, pruebas de movimiento. No escribía para mostrar, escribía para ver mejor. Comenzó a frecuentar mercados y carnicerías, no por la comida, sino por los cuerpos. Se ofrecía a ayudar a los matarifes, con la excusa de limpiar o mover piezas, pero lo que hacía era mirar. Veía cómo se unía el músculo al hueso, cómo se insertaban los tendones, cómo se doblaba la articulación de una pata. Cuando volvía al taller, lo dibujaba todo, ya no solo desde fuera, desde dentro. Capas de piel, capas de tejido, cortes transversales. No buscaba la belleza, buscaba el funcionamiento. En una ocasión, mientras los demás preparaban una pintura religiosa, Leonardo estaba en un rincón, dibujando un ojo desde 4 ángulos distintos. ¿Por qué no trabajas en el encargo?, le preguntaron. Porque el encargo se va a acabar, pero el ojo está en todo. Ese era su secreto. No se enfocaba en el resultado, se enfocaba en el fenómeno. Una noche, al volver al taller con las manos manchadas de barro y tinta, su maestro le dijo: «Tú no eres un pintor, eres otra cosa. Aún no sé qué». Leonardo tampoco lo sabía, pero intuía que lo que hacía no tenía nombre todavía. Y así, mientras el mundo seguía llamándolo aprendiz, él ya estaba construyendo algo más profundo. Una forma de ver, una forma de pensar, una forma de descubrir el alma de las cosas a través de la forma que adoptaban. Ya no era el más joven del taller. Otros niños habían llegado, con manos nuevas y ojos curiosos. Leonardo los observaba como quien mira su reflejo de años atrás. Les daba consejos cuando lo pedían, pero hablaba poco, no por timidez, sino porque ya entendía que las respuestas tienen más fuerza cuando uno las encuentra solo. Su maestro confiaba en él. Le asignaba tareas más complejas, manos que sostienen, telas que flotan, rostros en movimiento. También lo enviaba a encargos menores, para observar, para tomar apuntes, para esbozar ideas. A veces Leonardo no entregaba lo que le pedían, entregaba algo mejor, algo que no estaba en el encargo, pero sí en la verdad del momento. Comenzaron a llamarlo por su nombre. Da Vinci lo resolverá. Llévalo con Da Vinci, él sabrá qué hacer. ¿Este retrato lo ha hecho el chico de Vinci? No era aún famoso, pero su nombre ya empezaba a ser voz. A veces lo mencionaban en voz baja, como si no supieran si era aprendiz o maestro. Su edad no correspondía a lo que lograba. Sus dibujos tenían algo que no podía copiarse, un temblor de vida, una mirada invisible que se colaba entre líneas. Y sin embargo Leonardo no se creía más. Seguía despertándose al alba, seguía ensuciándose las manos con carbón y pigmentos, seguía preguntándose por qué un ala tenía plumas cortas al principio y largas al final, o cómo el humo encontraba siempre la salida más alta. Pasaba noches enteras sin dormir, no por insomnio, sino por impulso, porque su mente no se detenía. Si no dibujaba, escribía. Si no escribía, observaba. Si no observaba, imaginaba. En sus libretas empezaban a aparecer cosas que nadie entendía. Planos de máquinas, estudios del agua, diseños de estructuras imposibles. ¿Para qué sirve esto?, le preguntaban. No lo sé aún, decía él, pero algo me dice que servirá. Un día, el maestro lo llevó a un encargo especial. Una familia noble pedía un mural. Era la primera vez que Leonardo trabajaba fuera del taller con libertad. Allí, en ese espacio ajeno, lleno de ecos, de muros altos, de silencio de piedra, se sintió distinto. No nervioso,
No orgulloso, distinto, como si lo que había imaginado durante años empezara al fin a manifestarse. Aquel día, al ver su reflejo en el cubo de agua que usaba para mezclar el yeso, se miró con pausa. Se reconoció. No como niño, no como aprendiz, sino como alguien que estaba a punto de empezar. Leonardo comenzaba a firmar sus obras, no con orgullo, sino con necesidad. Ya no era suficiente ser el del taller, el chico de Vinci. Empezaba a tener voz propia. Le encargaban retratos, no muchos pero sí precisos. Gente que buscaba no un rostro bonito, sino uno que dijera algo más. Y eso era lo que Leonardo ofrecía. Miradas que contenían historia, cuerpos que hablaban sin moverse, detalles que nadie había pedido, pero todos agradecían. Su fama aún no era fama, era susurro, una recomendación de boca en boca, una mención entre mecenas, una figura que empezaba a destacarse entre la multitud de talentos que florecían en Florencia. Pero mientras otros buscaban el favor de los poderosos, Leonardo buscaba otra cosa, algo que no podía definirse. Pasaba más tiempo con sus cuadernos que con la gente. Dibujaba sistemas hidráulicos, mecanismos de vuelo, estudios de músculos. Visitaba hospitales para ver cuerpos sin vida y comprender lo que los había hecho moverse. Era joven, pero sus ojos estaban llenos de años. Había veces que se perdía durante días. Subía a las colinas, caminaba por los campos, se detenía a observar aves, corrientes de agua, puentes improvisados por campesinos. Todo lo anotaba, todo lo pensaba. Comenzaban a hablar solo, en voz baja, como si las ideas no cupieran dentro y buscaran salida por la boca. Una noche, mientras regresaba con los pies cubiertos de polvo y una ramita enredada en el cabello, encontró al maestro esperándolo en la puerta. «Te buscan», le dijo. «Quieren un retrato. De alguien importante». Leonardo no sonrió. Solo bajó la cabeza y murmuró: «Estoy listo». Y en su interior lo sabía. No porque se creyera mejor que nadie, sino porque por fin entendía qué podía ofrecer. Un retrato que no era solo imagen, una pintura que no era solo color, una obra que contenía pensamiento. En su taller, comenzó a preparar sus materiales. El yeso, los pigmentos, los lienzos. Todo como siempre. Pero algo era distinto. Se detuvo frente al espejo, el mismo que usaba para estudiar rostros. Se miró durante largos minutos, y por primera vez no se vio como un aprendiz, ni como un hijo ilegítimo, ni como un muchacho curioso. Se vio como alguien a punto de dejar una huella. Aún no sabía que su nombre cruzaría siglos, que su obra sería estudiada por generaciones, que lo llamarían genio, pero algo dentro de él ya lo presentía, algo callado, profundo y algo inevitable. Había algo nuevo en el aire. Lo notaba en la manera en que los demás lo miraban, en cómo lo saludaban al pasar. Ya no era el joven del taller, ni el de los cuadernos raros. Ahora era Leonardo. A secas, con respeto. Su nombre había llegado a oídos de los Medici, no por un encargo directo, sino por insistencia de quienes ya habían visto su trabajo. Tiene algo distinto, decían, algo que no se enseña. Leonardo no celebró la noticia. La recibió como quien escucha un trueno a lo lejos. Sabía que era el inicio de otra cosa, algo que lo sacaría del margen, lo pondría en el centro. Y el centro, él lo sabía, es un lugar de presión. Aceptó la invitación sin ceremonia. Llegó al palacio sin ropas nuevas, con las manos manchadas de tinta y una carpeta bajo el brazo. En el gran salón, lleno de columnas y tapices, no se sintió pequeño. Se sintió alerta. Lorenzo de Medici lo miró con curiosidad. Le hablaron de encargos, de frescos, de mecenas. Leonardo escuchaba, pero en su mente dibujaba. La forma de las manos que gesticulaban, la caída de la luz sobre una copa de plata, el perfil de una estatua medio oculta tras una cortina. Le ofrecieron quedarse. Un lugar para trabajar, materiales, encargos, seguridad. Leonardo aceptó, no por ambición, sino porque intuyó que desde allí podría mirar más lejos. Esa noche volvió a su habitación alquilada. Abrió el cuaderno y escribió sin detenerse. Ideas, trazos, cálculos, pensamientos sobre el ojo, el movimiento, el equilibrio. No hablaba de sí mismo. No hablaba de su futuro. Hablaba del mundo, de cómo desentrañarlo. Sabía que ahora otros lo mirarían, que habría críticas, elogios, competencia, pero nada de eso lo alteraba, porque su centro no estaba fuera,
Estaba en la forma en que un músculo se tensa, en cómo la sombra de una hoja tiembla al atardecer, en la idea de que todo está hecho de partes, y cada parte tiene un alma. Ya no era un niño, ya no era solo un aprendiz, era un hombre joven al borde de algo inmenso. No lo sabía aún, pero pronto pintaría rostros que atravesarían los siglos, inventaría máquinas imposibles, estudiaría el cuerpo como si fuera un mapa sagrado, pero todavía no. Por ahora seguía sentado, con una pluma en la mano y una idea latiendo, porque todo gran comienzo empieza con una pausa. Trabajar para los Medici le abrió puertas, pero lo aisló. Tenía más recursos, más encargos, más materiales y menos tiempo para vagar por los campos o estudiar en soledad. Leonardo lo aceptaba, pero dentro de sí extrañaba la lentitud de antes, el silencio del bosque, la libertad de observar sin que nadie esperara nada. Sus encargos eran ahora públicos, grandes murales, estudios para obras civiles, retratos de personajes importantes. Todo lo que hacía era observado, comentado, juzgado. Aún así, seguía siendo meticuloso. No entregaba nada sin antes probar. Equivocarse, empezar de nuevo. Sus cuadernos crecían en número y profundidad. Ya no eran solo dibujos, eran tratados sobre anatomía, sobre vuelo, sobre el movimiento del agua, sobre la luz y la sombra. Estaban escritos al revés, de derecha a izquierda, como si solo él pudiera leerlos, no por misterio, por costumbre, por juego, por proteger su manera de pensar. En esos apuntes hablaba consigo mismo. Se preguntaba, se respondía, se corregía. No buscaba tener razón, sino entender. Por las noches, a la luz de una vela, desarmaba relojes, no para repararlos, sino para descubrir qué los hacía avanzar. Estudiaba poleas, mecanismos, compases, observaba cómo una sola rueda podía alterar el ritmo de todo el sistema. También observaba personas, invitaba a desconocidos a posar para él, mendigos, soldados, músicos, ancianos. No les pedía que posaran con dignidad, sino con verdad. Quería ver cómo se cruzaban los brazos cuando nadie miraba, cómo se arrugaba la frente cuando el cuerpo estaba quieto, cómo se torcía un pie cuando el pensamiento vagaba. No siempre gustaban sus dibujos. Algunos decían que eran demasiado reales, que mostraban la fealdad, que faltaban adornos. Pero otros, los que sabían mirar, veían algo más, la vida. No la belleza fingida, sino la honestidad silenciosa del ser humano. Leonardo no respondía a las críticas, solo dibujaba. Un día, uno de los ayudantes del taller lo encontró contemplando una gota de agua sobre la mesa. ¿Qué haces? Miro cómo se deshace, dijo Leonardo. Quiero entender por qué mantiene la forma antes de romperse. El otro se rió, pero Leonardo seguía mirando, porque para él, lo pequeño contenía lo infinito. Todavía no había firmado una obra maestra. Aún no lo llamaban genio. Aún no escribían su nombre en voz alta, pero ya vivía como si el arte fuera una forma de pensar. Y el pensamiento, una forma de ver lo invisible. El tiempo había comenzado a pesar distinto. Leonardo ya no era ese joven que dibujaba en los márgenes. Ahora era alguien que cargaba con expectativas, pero seguía siendo ante todo un observador, uno silencioso, que prefería las bibliotecas a los banquetes, los talleres oscuros a los salones iluminados. No tenía aún un gran encargo que lo elevara ante el público, pero quienes sabían de arte ya lo conocían. Su nombre era mencionado en círculos cerrados. Lo admiraban o lo evitaban. Su forma de trabajar era diferente, lenta y obsesiva. No buscaba complacer, buscaba comprender. Su estudio era un caos ordenado, bocetos por todas partes, diseños de puentes, escaleras en espiral, alas, órganos humanos diseccionados, caballos, rostros que se convertían en mapas. Todo convivía sin jerarquía, como si para Leonardo no hubiera diferencia entre la belleza de un músculo y la de una nube. Cada vez dormía menos. Anotaba pensamientos en mitad de la noche, a veces solo frases. Todo movimiento es circular. La sombra conoce la forma que la produce. El ojo no solo ve, calcula. Estaba diseñando cosas que nadie le había pedido. Catapultas, máquinas para volar, sistemas de drenaje para ciudades. Todo en papel. Todo como si el mundo algún día necesitara sus ideas. Pero, sin embargo, aún no tenía una obra maestra. Ninguna pintura colgada en iglesias. Ninguna escultura expuesta. Solo bocetos, promesas.
Y cuadernos. Siempre cuadernos. La ciudad comenzaba a cambiar. Más guerras, más tensiones políticas. Los Medici buscaban alianzas. Encargaban arte como símbolo de poder. Y Leonardo, sin decirlo, sabía que pronto lo llamarían. Una mañana, mientras caminaba por el taller, se detuvo ante uno de sus dibujos más antiguos, un rostro de mujer, apenas esbozado, con una sonrisa apenas insinuada. Se quedó mirando. La línea temblorosa, la expresión indefinida, la duda en el trazo, y sonrió, porque entendió que eso era él, un equilibrio oculto entre el saber y el misterio. No todo debía completarse, no todo debía explicarse. Había belleza en lo inacabado, verdad en lo que aún no se mostraba. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, Leonardo dio su primer paso hacia la historia. Los días eran más largos, no porque el sol durara más, sino porque Leonardo se había acostumbrado a estirarlos. Dormía poco, comía poco, hablaba poco, pero pensaba, y escribía, y dibujaba, como si dentro de él viviera una maquinaria secreta que no sabía detenerse. Había dejado Florencia, había aceptado una invitación para ir a Milán. No lo hacía por prestigio, ni por huir. Lo hacía porque había algo allí que lo llamaba. Un espacio nuevo, una corte distinta, una ciudad en construcción. En su equipaje no llevaba ropas elegantes ni objetos de valor, solo papeles, modelos de máquinas, planos de instrumentos musicales, canales, fortificaciones. Y una carta. La había escrito él mismo. Una carta larga, detallada, dirigida al duque Ludovico Sforza. En ella no hablaba de su talento como pintor. Hablaba de su capacidad para diseñar armas, sistemas hidráulicos, instrumentos de guerra. Solo al final, casi como una nota al margen, mencionaba que también sabía pintar. El duque lo recibió con interés, pero no con entusiasmo. Milán estaba llena de artistas, pero había algo en Leonardo que intrigaba. Su silencio, su mirada, su modo de estar sin querer impresionar. Le dieron un espacio para trabajar. No grande, pero suficiente. Leonardo no pidió más. Y allí, en ese rincón nuevo, comenzó a desarrollar algo que venía gestando desde hacía años. Una pintura que no fuera solo imagen, sino construcción. Algo más allá del adorno, más allá de la técnica. Mientras otros buscaban estilo, él buscaba estructura. Mientras otros pintaban lo que se ve, él intentaba pintar lo que sostiene lo que se ve. Era aún desconocido para la mayoría. Nadie paraba a saludarlo en las plazas. Nadie hablaba de él en las tabernas. Pero algunos, los que sabían observar, empezaban a notarlo. Un día, mientras salía del taller, un muchacho se le acercó. «Maestro, ¿me permitiría ver cómo dibuja?» Leonardo lo miró sin responder. Luego asintió. «Ven mañana, pero no mirarás mis manos. Mirarás lo que miro yo, porque en eso consistía su arte. No en cómo trazar la línea, sino en cómo ver lo que nadie más veía. Estaba a punto de comenzar su primera gran obra en Milán, a punto de volverse nombre, de volverse eco. Pero aún no. Por ahora, seguía siendo ese mismo muchacho que una vez dibujó espirales en el barro con el dedo, solo que ahora tenía el mundo entero como cuaderno. Hay un momento en la vida de algunos hombres que no se nombra, no tiene fecha, no tiene testigos, no se anuncia en las plazas ni se escribe en los libros. Es apenas un latido, un silencio que se detiene distinto. Leonardo vivía ese momento. No era aún el autor de La Última Cena, ni el retratista de la Gioconda, ni el inventor adelantado a su siglo. Era solo él. Leonardo, un hombre joven con las manos manchadas, la mirada aguda y una mente que parecía mirar desde otro lugar. Sus cuadernos llenaban ya baúles. Había tantos que a veces olvidaba dónde había anotado algo, pero no importaba. Lo esencial estaba en su cuerpo, en sus gestos, en esa manera de estar en el mundo, con un pie en la tierra y otro en la idea. El taller en Milán se había vuelto su refugio. Allí no hablaba mucho. Solo dibujaba, diseñaba, pensaba, comía poco, dormía menos. Tenía asistentes que no siempre entendían lo que hacía, pero lo seguían, como se sigue a alguien que camina con certeza, aunque no diga a dónde va. Fuera, la ciudad hervía. Se hablaba de guerras, alianzas, religión, poder. Dentro él hablaba de proporciones, sombras, equilibrio, vacío. Parecía otro idioma, pero era el mismo mundo.
solo que visto desde otro ángulo. Una noche, mientras se inclinaba sobre un lienzo aún en blanco, con el pincel suspendido en el aire, algo lo detuvo. No fue una idea, ni una imagen, fue una certeza, todo lo vivido. La infancia entre gallinas y barro, la madre que no hablaba mucho, los días observando hojas y sombras, el taller, los errores, los bocetos descartados, las dudas, las soledades, todo eso lo había traído hasta allí. Estaba listo, no para ser famoso, no para ser genio, sino para entregar, para ofrecer algo que no era suyo, pero que pasaba a través de él, como la luz por un vitral. Tomó aire, apoyó el pincel. El trazo que comenzó esa noche no fue solo pintura, fue puente. Desde ese instante, Leonardo ya no sería uno más, sería el eco, la pregunta, la mirada que atraviesa los siglos. Pero en ese segundo exacto, antes de que nadie lo supiera, antes de que lo llamaran genio, antes de que los libros lo contaran, Leonardo era simplemente un hombre frente a un lienzo, con todo el mundo por pintar.